Hola estudiantes, los saludo, mi nombre es Víctor González. En este video de matemáticas haremos ejercicios sobre los conjuntos numéricos, la guía número 2, específicamente de los números racionales. El primer ejercicio nos dice el inverso multiplicativo de menos 2 tercios sumado con su inverso aditivo es igual a. Entonces, recordemos que el inverso multiplicativo de un número es el mismo valor pero invertido en cuanto a numerador y denominador. Así que el inverso multiplicativo de menos 2 tercios sería menos 3 medios. Solamente invertimos nuestra fracción, pero queda de todas maneras del mismo signo. Y a eso tenemos que agregarle el inverso aditivo. Y el inverso aditivo de una fracción sería la misma fracción, pero con signo contrario. En este caso sería positivo. Así que tendríamos que sumar 3 medios más 2 tercios. Ojo con que el 3 medios es negativo. Entonces, necesitamos igualar los denominadores. En este caso, el 6 sería el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Así que vamos a amplificar nuestra primera fracción por 3, quedándonos 9 sextos. Y la segunda la vamos a amplificar por 2, quedándonos 4 sextos. Esto lo hacemos principalmente para igualar los denominadores. Y al final vamos a poder sumar estas expresiones. El denominador se mantiene, mientras que los numeradores se suman. En este caso, como es negativo, el menos 9 nos va a quedar menos 5. Así que la suma entre el inverso multiplicativo de el 2 tercios y el aditivo va a ser menos 5 sextos. Por lo tanto, nuestra alternativa es la C. En el siguiente ejercicio nos piden desarrollar esta operatoria. Tenemos 2,6 menos 2 por 3,8 y todo eso dividido en 2,6 por 6 más 3,8. Y además nos piden que el resultado esté expresado como fracción. Sin embargo, no vamos a trabajar inmediatamente con fracciones, sino que vamos a operar números decimales y finalmente vamos a hacer el trabajo con fracciones. En el numerador, al 2,6 le vamos a quitar la multiplicación entre 2 y 3,8, que podemos hacerla sin mayores problemas y nos daría 7,6. Mientras que en el denominador, si hacemos el cálculo, el 2,6 por 6 nos va a dar 15,6. Tampoco es tan difícil hacer ese procedimiento. Y a eso le vamos a sumar 3,8. A partir de ahí, en el numerador nos va a quedar menos 5, mientras que en el denominador nos va a quedar 19,4. Bien. Y ahora sí podemos hacer la transformación del 19,4 a fracción. Bien, porque en nuestro numerador ya tenemos un número entero. Así que esto va a ser lo mismo que menos 5 dividido en 19,4, pero ahora sin la coma, porque estamos transformando la fracción, dividido en 10, porque tenemos solamente un número después de la coma. Y ojo, acá no se confunda y tampoco le tenga miedo a trabajar con fracciones sobre una fracción, porque recuerde que una fracción es una división. Por lo tanto, en lo personal me gusta trabajar de esta manera. Al menos 5 lo estoy dividiendo entre 194 décimos. Y dividir sabemos operarlo porque invierte la segunda fracción, así que al menos 5, si quiere ponerle el 1 como denominador, puedo hacerlo. Lo vamos a multiplicar por 10, 194 avos. Y podemos hacer esto bastante sencillo porque la multiplicación es en horizontal, así que nos va a dar finalmente 50 negativo sobre 194. Y esta expresión sí está dentro de nuestras alternativas, por lo tanto sería la C. Si continuamos, nos pide hacer una operatoria combinada. En este caso, solamente calcular todo esto y vamos a considerar que tenemos muchos paréntesis. En cada uno de nuestros numeradores y denominadores van a ser casos aparte y estos resultados finalmente los vamos a ver. En el primero, este 3 más un tercio, vamos a escribir el 3 como un representante que tenga el denominador 3, que sería 9 tercios, más un tercio. ¿Por qué se hace esto? Para igualar los denominadores y finalmente sumar. En la fracción que tenemos, o la expresión que tenemos en el denominador, vamos a hacer lo mismo. Este 2 lo vamos a escribir como un 6 medios, o sea, un 6 tercios, disculpen, menos 2 tercios. Ambos son de igual denominador. Todo esto va a estar dividido entre el 4, también lo vamos a expresar con denominador 3, que sería 12 tercios, menos 2 tercios,
Y a esto lo tenemos que dividir entre, nuevamente vamos a amplificar, este 2 lo vamos a escribir como un 6 tercios, más el 2 tercios. Entonces podemos mantener los denominadores y finalmente sumar los numeradores. En nuestra primera expresión vamos a tener el 3 como denominador, un 10 como numerador. Esto va a estar dividido entre 4 tercios. Todo eso finalmente vamos a dividirlo entre 10 tercios. Y al mismo tiempo va a estar dividido entre 8 tercios. ¿Qué sería la suma entre estas? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuevamente tenemos una fracción sobre una fracción en ambos casos, así que la vamos a trabajar como divisiones propiamente tal. La primera parte tendríamos 10 tercios, e inmediatamente vamos a trabajarla como, como multiplicación, es decir, la vamos a invertir. Nos daría 3 cuartos. Todo esto va a estar dividido entre los 10 tercios, que a su vez está dividido en 8 tercios, pero si lo invertimos para trabajarlo como multiplicación, nos daría 3 octavos. Podemos hacer simplificaciones, S3 con S3, S3 con S3, al mismo tiempo S10 con S4 nos daría 2 acá y 5 aquí, y S10 que nos daría 5, y S8 nos daría 4. Bien, ahí hicimos la simplificación. Por lo tanto, nos quedaría algo bastante más reducido, que sería 5 medios, y eso se tiene que dividir en 5 cuartos. Y ojo que está dividiéndose, por lo tanto vamos a invertir nuestra segunda fracción. Nos daría 5 medios multiplicado en 4 quintos. Podemos simplificar, nos quedaría 4 dividido en 2, que nos daría 2. Así que nuestra alternativa finalmente sería la E, que es un valor entero 2. Siguiente ejercicio nos dice, sean A 3,054 y B 2,123. Bien, si se define a M como la aproximación por truncamiento a la centésima de A, bien, y N la aproximación por redondeo a la décima de B, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, primero que todo tenemos que saber cuánto vale M y cuánto vale N. En este caso, M va a ser la aproximación por truncamiento a la centésima de A. Es decir, el 3,054 lo vamos a truncar a la centésima. Esto quiere decir que consideramos la décima, centésima, hasta esta cifra. Por lo tanto, lo que haya después de este 5 no nos sirve, porque estamos truncando, estamos cortando el número. Ahí tendríamos el valor de M. Mientras que N es el valor, es la aproximación por redondeo a la décima de B. Es decir, que B, que es 2,123, estamos aproximando a la décima, es decir, décima sería el primer dígito después de la coma. Y como es por redondeo, analizamos el valor que está al lado derecho, en este caso es un 2, y el 2 como no es mayor que 5, o igual, vamos a dejarlo como un 0. Es decir, nos quedaría solamente un 2,1. Ahí está aproximado por redondeo. Teniendo el valor de M y N, y además A y B, podemos determinar cuál de esas afirmaciones son verdaderas. Primero que todo nos dice, vamos a poner aquí la alternativa A, o sea, la primera afirmación, A más B es más grande que M más N. Entonces, A más B tendríamos 3,054, y a eso le tenemos que sumar B, que sería 2,123. Y eso tiene que ser más grande, la suma, entre M, que sería 3,05, más el 2,1. Vamos a hacer las sumas. Nos daría 5,176. Mientras que en la otra expresión nos daría 5, ¿cierto? 5,15. Claramente la primera expresión es más grande que la segunda, porque si comparamos valor posicional a valor posicional, en las centésimas tenemos un 7, mientras que las centésimas de nuestra segunda expresión tenemos un 5. Así que sí sería verdadera esa primera expresión. Vamos con la segunda parte. Nos dice que A es igual a N. Bueno, A es igual a N, estaríamos diciendo que 3,054 es igual a 3,05, y eso claramente es falso, porque tiene que ser un número igual al otro
cifra así, así que inmediatamente lo descartamos. Veamos qué ocurre con la 3. Vamos a separar aquí con la 3. B menos A es más pequeño que M menos E. Veamos si tenemos B, tenemos 2,123 y le estamos quitando 3,054. Es decir, que este va a ser un número negativo. Y esto debe ser más pequeño que M menos N. M en este caso sería, ahí lo tenemos, 3,05 y le estamos quitando 2,1. Y esto inmediatamente va a ser cierto. No es necesario sacar los cálculos, lo que sí es necesario es analizar que esta expresión es negativa. Y al ser negativa sí o sí va a ser menor que un número positivo, porque al 3,5 le estamos quitando 2,1. Esto es positivo. Y esto sí o sí es verdadero. Así que la 3 es cierta. Solo 1 y 3 serían correctas en mi pregunta. Veamos. Dice, sean dos números racionales P y Q. Podemos saber que entre qué números enteros consecutivos se encuentra el producto de ambos si 1, P es un número positivo menor, esta debe ser una R, menor a 1, y además la otra parte nos dice que el valor absoluto de Q está entre 0 y 1. Veamos, si consideramos que P es un número menor que 1, bien, y además es positivo, lo único que nos está diciendo es que P es un número más grande que 0, pero más pequeño que 1. Pero no sabemos cuánto vale Q, bien, porque Q puede ser un valor extremadamente grande para acotar. No tenemos muchas posibilidades para acotar. Y ante estas posibilidades no sabemos qué ocurre con el producto entre P y Q. ¿Bien? Así que la 1 no es suficiente. Ahora, ¿qué ocurre con Q? Nos dice que el valor absoluto de Q está entre 0 y 1. Y esto sí nos está acotando de manera similar a P. El problema es que Q puede ser positivo o negativo, porque nos dice que su valor absoluto es entre 0 y 1, está entre 0 y 1. Y Q, por ejemplo, si es menos 0,5, su valor absoluto igual va a estar entre 0,5. O sea, va a ser 0,5 positivo. Así que Q en este caso va a tener dos opciones. Que sea un número menor que 0. Bien, Q es un número al revés. Q es un número menor que 0, o también Q puede ser un número mayor que 0. Bien, ahí va a depender del caso. Y dicho esto, si consideramos solamente la 2, estaríamos con mayor ambigüedad que la primera, y tampoco sabríamos el valor de P. Así que o sea, de manera individual, 2 no nos sirve de nada. Ahora, ¿qué pasa si combinamos ambas? Si multiplicamos dos números que están entre 0 y 1, el valor sí o sí va a ser un número más pequeño que 1. Siempre va a ocurrir eso. El problema es que aquí tenemos dos casos. Si Q es un número mayor que 0, entonces la multiplicación entre estos dos, P por Q, sí o sí va a ser menor que 1, y al mismo tiempo sí va a estar entre el 0 y el 1, porque ambos valores estarían dentro de esto. Mientras que tenemos otro caso. Si Q es un número menor que 0, entonces el producto entre estos valores no va a estar entre 0 y 1, sino que va a estar entre menos 1, el P por Q, y 0. ¿Por qué? Porque estaríamos multiplicando dos números pequeños, pero uno es negativo, mientras que el otro es positivo. Así que el producto entre un número positivo y un negativo sería negativo. Y bajo esta ambigüedad, en donde el producto puede estar entre 0 y 1, y menos 1 y 0, es porque no tenemos la información suficiente para determinar si esta afirmación es cierta. ¿Bien? Por lo tanto, se requiere información adicional. ¿Qué información puede ser adicional? Que Q es positivo o que Q es negativo. ¿Bien? Para evitar esta ambigüedad entre una y otra. Ese sería el criterio que necesitamos saltar. ¿Bien? Porque ya sabemos que P es positivo, pero Q no tenemos idea de su signo, solo de su valor absoluto. El siguiente ejercicio nos dice, de un sitio, la casa ocupa las 0,3 partes, el garage un quinceavo, y el resto, que son 304 metros cuadrados, se destina al jardín.
Entonces, el sitio en metros cuadrados mide. Y lo que vamos a hacer acá es que la casa sería 0,3 partes. Y si lo transformamos a fracción, tendríamos 3 décimos de nuestro espacio total. Y el garage cubre un quinceavo también del total. Y si a eso le agregamos los 304 que se destina al jardín, vamos a completar toda nuestra capacidad. Entonces vamos a eliminar nuestros denominadores para trabajar solo con números enteros y vamos a multiplicar por 30. Porque sería el mínimo común múltiplo entre el 10 y el 15. Si multiplicamos por 30 nos va a dar 9x más 2x más 304 por 30 y esto va a ser igual a 30 por x. Vamos a juntar todas nuestras x que nos darían 11x acá y vamos a restar, quedándonos 304 multiplicado por 30. Bien, y eso va a ser igual a 30 menos los 11x que tenemos acá, nos daría 19x. Entonces vamos a despejar acá. Este 19 que multiplica x lo vamos a despejar dividiendo y nos va a quedar 304 por 30 dividido en 19 es igual a x, en donde x corresponde al sitio total. Y además el 304 y el 19 son múltiplos uno del otro. El 304 es múltiplo de 19. Y si hacemos la división, nos va a dar 16. Bien, si hacemos la división entre estos dos. Es decir, 16 por 19 nos va a dar 304. Y esto lo vamos a multiplicar por 30, que nos daría x. Y si hacemos esta multiplicación, nos va a dar 480, que corresponde a la cantidad de metros cuadrados que tiene el sitio. Así que la alternativa final sería la 480 metros cuadrados. Bien, continuamos. El siguiente ejercicio nos dice, una caja vacía tiene una masa de 375 gramos, luego se le agregan 6 paquetes de 3/4 kilogramos cada uno, y 4 paquetes de 1 kilo y 1/4 cada uno. ¿Cuál es la masa total de la caja con estos paquetes? Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todos nuestros elementos para determinar cuánto es el peso final. Y primero que todo entendamos que debemos hacer la conversión de estos 375 gramos a kilogramos, porque todas nuestras otras unidades de medida están representadas en kilogramos y además nuestras respuestas también. Así que vamos a los 375 gramos. Para pasarlo a kilogramos tenemos que dividirlo entre 1000. Ahí está. Y además podemos hacer una simplificación, lo cual significa que esta expresión la podemos reducir y nos quedaría 3/8. Bien, esa sería nuestra fracción irreducible que representa a los 375 gramos. Así que aquí tendríamos esa cantidad de kilogramos solamente de la caja vacía. Y a esto le vamos a agregar 6 paquetes de 3/4 cada uno. Y a eso además tenemos que agregarle 4 paquetes de 1 kilo y 1/4 cada uno. Y si transformamos este número mixto a fracción nos daría 5/4. Por lo tanto, vamos a tener 3/8 más. Si multiplicamos el 6 por 3/4 tenemos 18/4. Más y multiplicamos el 4 enteros por el 5/4 y nos daría solamente 5. Y a partir de ahí podemos hacer una amplificación para dejar todos los denominadores igual. Nos daría 3/8 más 36/8. Y este 5 entero lo vamos a escribir como un 20, disculpen, como un 40/8, para que todos los denominadores sean iguales. Por lo tanto, vamos a tener 8 en el denominador y sumamos nuestros numeradores. Nos daría 76, 79. Entonces, si lo queremos transformar a número mixto, porque nuestra respuesta está en el número mixto, el 8 en el 79 nos cabe 9 veces, porque 9 por 8 son 72. Para llegar a 79 nos sobran 7/8. Y nuestra alternativa correcta sería la alternativa A, que sería nuestro resultado. Bien.
En este ejercicio nos dice, en una fiesta de cumpleaños asisten 40 invitados en un comienzo, entre niños y adultos. Los 8 octavos del total corresponden a ser niños, por lo tanto, los 3 octavos que nos quedan son adultos. Si durante el transcurso de la celebración llegan 5 adultos más, ¿cuál es la fracción respecto del total que representa a los adultos de la fiesta? Entonces tenemos 40 invitados y consideremos este 5 octavos como una razón. Es decir, que 5 octavos van a corresponder a niños. Pero podemos hacer una amplificación, en este caso por 5, para dejarlo escrito como un denominador 40. Nos daría 25 cuarentaavos. Esto quiere decir que 25 de los 40 personas son niños. Ahí vamos a escribir niños. Y como 25 de los 40 son niños, vamos a tener que 15 son adultos. Entonces 15 de los 40 son adultos. Sin embargo, después nos dicen que llegan 5 adultos más. Esto quiere decir que vamos a tener 20 de, no los 40, sino 45, porque tenemos 5 personas más de los 40. Y podemos hacer esta simplificación. Ambos valores se pueden simplificar por 5 y nos daría 4 novenos. Es decir, que cuando ya llegaron 5 adultos más, la fracción con respecto del total de los adultos va a corresponder a 4 novenos de alternativa. Continuamos. Nos dice, 3 hermanos, Esteban, Andrés y Claudia, se reparten un premio de 240.000 pesos de forma tal que Esteban recibe 4/5 del total, Andrés recibe 28.000 pesos y nos pregunta qué fracción del total del premio le corresponde a Claudia. Entonces, vamos a determinar que el monto que recibe Esteban son 4/5 del total, es decir, 4/5 de los 240.000 pesos. Vamos a sacar cuánto es lo que recibe Esteban. Entonces hacemos esta multiplicación, lo que va a recibir Esteban, bueno, multiplicación y división, van a ser 192.000 pesos. Bien, esto es lo que recibe Esteban. Pero además nos dice que Andrés recibe 28.000 pesos. Así que le vamos a sumar lo que recibe Andrés. Entonces, entre estos dos hermanos, bien, reciben acá, vamos a sumar, ¿cierto? 220.000 pesos entre Andrés y Esteban. Esto queda que Claudia va a recibir lo que queda, ¿sí? Lo que es sobre. A los 240.000 pesos, bien, le vamos a quitar los 220.000 que ya tienen entre los dos otros hermanos. Y nos va a quedar los 20.000 pesos. Ahí está. Ahora nos preguntan qué fracción del total, es decir, a los 20.000 pesos, lo vamos a comparar con el total, que eran los 240. Bien, podemos hacer simplificación, podemos eliminar los ceros, tanto en el numerador como en el denominador, y nos quedaría 2 de los 24, que simplificado sería un 12. Así que nuestra alternativa correcta sería la alternativa. Bien, y por último tenemos Erika pide un préstamo de 180.000 pesos en una financiera para pagarlo en 12 cuotas mensualmente iguales. La financiera utilizó la siguiente expresión para calcular el interés, que sería los 180.000 pesos por 20 100 años. ¿Bien? ¿Cuánto debe pagar Erika solo por concepto de interés en cada cuota, donde el interés al pagar es el mismo en cada cuota? Es un ejercicio tipo D. Entonces, veamos que el interés anual, aquí el interés, si lo calculamos, va a ser los 180.000 pesos, bien, multiplicado por 20, dividido en 100. Lo que podemos hacer acá, vamos a simplificar acá estos valores, simplificamos los ceros, y nos quedaría 180 con 3 ceros, es decir, 18.000 por 2, que serían 36.000 pesos. Esto tiene que pagar en concepto de interés, pero ojo, anual. Y nos está preguntando cuánto tiene que pagar, bien, en cada cuota. Y las cuotas son mensuales. Por lo tanto, para calcular la cuota, vamos a tomar nuestros 36.000 pesos
y los vamos a dividir entre los 12 meses que tiene cada año. Por lo tanto, nos daría el valor de 3.000 pesos. Esto quiere decir que cada mes va a tener que pagar solo en concepto de interés 3.000 pesos, porque no nos pregunta cuánto es la cuota que tiene que pagar en total, sino que solo en el interés. Y sería la alternativa. Bien, chicos, llegamos al fin de esta sesión. Espero que estos videos hayan sido de utilidad para usted. Los invito a continuar con su estudio y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego.